Desde el primer instante en que Kaelum escuchó aquella pregunta inocente, la realidad pareció detenerse a su alrededor. A plena luz de la mañana, con el sol filtrándose por las ventanas de la cafetería comunitaria donde trabajaba, la voz suave de la pequeña Arabella cortó el aire como un relámpago inesperado. Kaelum sintió que el corazón se le apretaba, no por la pregunta en sí, sino por lo que significaba. Porque solo alguien que no había sido realmente guiado, alguien que había crecido entre silencios incómodos y verdades a medias, preguntaría algo así tan abiertamente, mirando con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad que podría romper incluso la coraza más dura. Y mientras Kaelum tragaba saliva, intentando reaccionar, la vida le mostraba que ese día no sería uno cualquiera, sería el día que lo cambiaría todo. Si creen en la bondad, las segundas oportunidades y en que todas las personas merecen a alguien que las escuche, den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal. La mañana había comenzado como tantas otras para Kaelum, un hombre reservado de 34 años, marcado por cicatrices que casi nadie conocía. Después de perder a su hermana menor en un accidente, había prometido dedicar su vida a trabajar con niños en situaciones difíciles, como si aquella promesa silenciosa pudiera enmendar lo irreparable. Arabella, de tan solo 6 años, se había convertido poco a poco en la niña que más buscaba su compañía. Era inteligente, risueña cuando podía, pero con una sombra en los ojos que no pertenecía a alguien de su edad. Tenía el cabello oscuro siempre sujeto en 2 trenzas finas y una manera extraña de observar el mundo, como si estuviera intentando descifrarlo pieza por pieza. Aquel día, Kaelum la encontraba revisando libros ilustrados en la mesa mientras esperaba que comenzara la actividad diaria del centro comunitario. Ella alzó la mirada, sostuvo la suya unos segundos y lanzó la pregunta que desataría el torbellino, como se hacían los bebés. Kaelum recordó el pacto del centro, que indicaba responder siempre con verdad, pero con delicadeza. Aún así, sus nervios lo traicionaron, y lo primero que salió de su boca fue un torpe quizás besándose, como si esa respuesta pudiera detener la curiosidad de alguien que había aprendido demasiado pronto que las verdades se esconden. Arabella frunció el ceño, se cruzó de brazos pequeños y lo miró con una seriedad tan adulta que le perforó el alma. Kaelum se dio cuenta de que ella necesitaba más que una explicación, necesitaba confianza, claridad, alguien que no le mintiera como tantas veces lo habían hecho. Y entonces, por primera vez, Kaelum vio lo que llevaba tiempo temiendo. Arabella no preguntaba por una simple duda infantil. Preguntaba porque había escuchado cosas en un hogar donde no debía escucharlas. Preguntaba porque nadie le explicaba nada. Preguntaba porque vivía en un ambiente lleno de discusiones entre su madre y su padrastro, discusiones que siempre la dejaban escondida detrás de muebles o puertas cerradas. Kaelum decidió que ese día sería diferente. Salieron al patio del centro, donde el sol del mediodía iluminaba los juegos infantiles y el viento cálido movía las hojas. El lugar siempre estaba lleno de vida, risas y pasos apresurados, pero ese rincón donde se sentaron permanecía tranquilo, como si el mundo les concediera un momento de respiro. Kaelum respiró hondo y, con la voz suave, explicó de manera segura y adecuada cómo funcionaba la llegada de un bebé, sin detalles inapropiados, pero con la honestidad que Arabella merecía. Y a medida que él hablaba, observó algo sorprendente, la niña no parecía incómoda, sino aliviada. Era como si finalmente alguien le hubiera abierto una pequeña ventana hacia un mundo más comprensible. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Arabella comenzó a mostrar un interés más profundo en aprender, en hacer preguntas y compartir sus miedos. Kaelum notó que llegaba cada vez más temprano al centro, como si buscara refugio antes de que los conflictos en casa comenzaran. Él la veía entrar con una mochila gastada, la ropa a veces arrugada, pero con una determinación tranquila que lo conmovía. Arabella quería ser escuchada, protegida, comprendida. Y Kaelum, sin pretenderlo, se convirtió en su ancla emocional. Con el tiempo, Kaelum descubrió que la madre de Arabella, Milena, luchaba con múltiples trabajos y un compañero inestable. No era mala madre, solo una mujer atrapada entre responsabilidades, errores y miedo. Kaelum se dio cuenta de que Milena también necesitaba ayuda, orientación y apoyo, aunque no lo admitiera. La historia dejó de ser solo sobre una niña, y comenzó a ser sobre una familia rota que aún tenía posibilidades de reconstruirse. Un día, mientras el sol bañaba todo el centro con un resplandor claro, Arabella corrió hacia Kaelum sosteniendo un dibujo.
Era un papel lleno de colores vibrantes, donde aparecían tres figuras, ella, su madre y él. Kaelum sintió un nudo en la garganta, porque en el dibujo todos estaban tomados de la mano, sonrientes, algo que probablemente no sucedía en su vida real. Casi podía escuchar lo que Arabella intentaba decirle sin palabras, que él se había convertido en una pieza clave en su mundo. La situación en casa, sin embargo, empeoraba. Milena comenzó a llegar tarde a recogerla. A veces olvidaba cosas importantes. Y Kaelum, aunque preocupado, se mantuvo paciente, hablando con ella con respeto. Notó que la mujer estaba agotada, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas cada vez que firmaba la salida de su hija del centro. La vida podía desgastar incluso a los corazones más resistentes. Él intentó ofrecer apoyo emocional, recomendó recursos comunitarios, e incluso actividades para que madre e hija compartieran tiempo de calidad. Poco a poco, Milena empezó a escucharlo, aunque todavía mantenía cierta distancia. Un jueves por la mañana, mientras el cielo estaba despejado y los niños jugaban despreocupados, la policía llegó al centro buscando a Milena. Había tenido una fuerte discusión en casa con su pareja y los vecinos habían alertado a las autoridades. Arabella sintió el pánico invadir su cuerpo al ver a los oficiales. Kaelum la tomó de la mano, asegurándole que todo saldría bien, pero por dentro temía que la niña fuera separada de su madre de forma abrupta. Aquella situación era la clase de realidad que él siempre había querido evitar. Contra todo pronóstico, la intervención no terminó en tragedia. Gracias a los registros del centro, a las recomendaciones de Kaelum y al hecho de que Milena aceptó recibir asistencia, las autoridades permitieron que madre e hija permanecieran juntas bajo supervisión temporal. Kaelum sintió un alivio tan profundo que tuvo que apoyarse en una pared para recuperar fuerzas. Los siguientes meses se convirtieron en un trayecto duro pero esperanzador. Kaelum acompañó a Arabella y Milena en sesiones de orientación familiar durante los fines de semana, siempre bajo el sol del día, donde podía verse cómo la luz natural hacía más cálidos sus encuentros. Arabella empezó a mostrar cambios significativos, sonreía más, se aferraba menos a sus miedos, preguntaba con más libertad y, sobre todo, confió plenamente en que no estaba sola. Milena, por su parte, demostró valentía al enfrentar sus errores, dejar a su pareja inestable y comenzar de cero. El vínculo entre los tres se volvió tan fuerte que algunos compañeros de Kaelum comenzaron a notar cómo cambiaba su expresión cada vez que veía a Arabella entrar al centro. Había una energía luminosa en el que no había mostrado en años. Sanar a otros de alguna manera también lo estaba sanando a él. Un día especialmente cálido de verano, cuando el cielo estaba despejado y la brisa llevaba el olor de las flores del parque, Arabella pidió a Kaelum que la acompañara al pequeño jardín del centro. Allí, entre plantas recién regadas, le entregó un cuaderno lleno de dibujos, palabras y recuerdos de los meses que habían vivido juntos. En la última página, con letras grandes y temblorosas, había una frase que hizo que Kaelum sintiera como el mundo se disolvía un instante: gracias por enseñarme cosas que nadie quería explicarme, y por no dejarme sola. Milena apareció unos segundos después, observando la escena con lágrimas contenidas. Se acercó y, con timidez, le agradeció por haber sido la guía que su hija necesitaba y, de alguna forma, la que ella también necesitó. Para Kaelum, aquel momento fue más que una recompensa. Fue la prueba de que incluso las historias nacidas de dudas inocentes podían transformarse en caminos de salvación y esperanza. La vida siguió adelante, luminosa y tranquila. Arabella comenzó a participar en actividades artísticas. Milena encontró un empleo estable. Kaelum logró abrir un programa dedicado a familias vulnerables dentro del mismo centro comunitario. El sol parecía acompañarlos siempre durante el día, simbólicamente recordándoles que cada amanecer traía una oportunidad para reconstruirse. Justo antes del final de esta historia, quiero hacer una solicitud especial para conmemorar a todos los niños que solo necesitan una voz amable, una respuesta honesta y un adulto que los escuche sin juzgarlos. Y si esta historia tocó su corazón, si les hizo creer de nuevo en la empatía, en la bondad y en que todos merecemos una segunda oportunidad, por favor interactúen con este video, comenten, den like, compartan y no olviden suscribirse. Su apoyo ayuda a que más personas encuentren historias que les recuerden que nunca están solas.